lugar, antes de presentar al doctor Torales, quería agradecer a los organizadores, también al doctor Maldonado, el hecho de que a mí también me permiten venir más seguido a la ciudad de Córdoba. Santiago Torales es médico, nefrólogo, especialista y magíster en Economía y Gestión de la Salud, investigador universitario en evaluación de tecnologías sanitarias y evaluaciones económicas en salud, ex director provincial de calidad y evaluación sanitaria del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Santiago. Gracias, Carlos. Gracias, Darío. Gracias a la Sociedad de Nefrología de Córdoba por la invitación. Como dijo Darío, para mí también estar en Córdoba es muy particular, si bien me crié en Santiago del Estero y vivo y trabajo en mitad de tiempo entre Santa Fe y Buenos Aires. Nací acá en Córdoba y acá estudié, con lo cual para mí volver siempre acá me siento como en casa. Y otra cosa, mi viejo y mi hermano se formaron con excelentes nefrólogos acá en esta provincia, con lo cual también es un gusto ver a gente conocida. Cuando estaba tratando de armar la charla y tratando de ser lo más eficiente posible con el tiempo que queda, me acordaba cuando Rafael Maldonado me propuso hablar sobre esto y tratar de hacer algo disruptivo. Le dije, sí, Rafa, pon el título vos. Y después de tratar de analizar el título, digo, bueno, vamos a tener que ponernos de acuerdo en algunas cosas, porque por ahí los ámbitos donde se discuten estas cosas están muy teñidos de lo que es la práctica médica, y por ahí lo voy a traer otras cosas que están un poco más lejos del otro que sostiene por ahí a la práctica médica que realizamos o realizamos todos los días. Con lo cual, voy a tratar de hacer algo distinto a lo que hacían los 4 sabios ciegos, que veían una partecita del problema y tratar de redefinir algunas cosas para ver si nos ponemos en tema, y sobre todo porque voy a hablar de un componente fundamental para sostener, digamos, este circo funcionando, que es el sustento económico de las actividades en salud. Y básicamente, acá fue hace poquitito el Congreso Internacional de la Lengua Española, entonces fui a ver qué dice la Real Academia Española sobre la palabra optimizar, porque la charla es eso, optimizar la ecuación costo-calidad. Y optimizar tiene que ver con un componente fundamental de la economía, que es la eficiencia, es cómo lograr el máximo resultado posible de algo, ¿sí? En cualquiera de las dos acepciones que tenga el término, que yo no lo sabía, to optimize viene del inglés y recién fue en los últimos años del siglo pasado incorporado al castellano, ¿sí? Pero optimizar significa tratar de conseguir con los recursos que se tienen el máximo resultado. Y esa es la misma definición de eficiencia, ¿sí? Y ahora vamos a tratar de definir la otra, que es un poquito más compleja, la ecuación de costo-calidad. Te felicito, Rafa, no sé si lo hiciste vos o lo hizo algún otro amigo, pero bueno, vamos a tratar de separar una parte de otra. Sobre calidad ya se ha hablado un montón, voy a dar al final algunos conceptos, pero vamos a hablar de los costos, o por lo menos de algún acercamiento diferente a cómo considerar los costos en prestaciones de una complejidad como las que enfrentamos todos los días. Y básicamente antes hay que definir qué es la economía. La economía es básicamente el estudio de los actos humanos que están condicionados por recursos escasos. No solamente poca plata, es poca plata, pocos recursos humanos, poco tiempo. O sea, la escasez es la condición natural donde se desenvuelve la práctica de la economía. Y sobre todo porque en el otro lado hay, como dice ahí, múltiples opciones o demandas o necesidades que tienen diferentes tipos de emergencia, y los recursos que tenemos no pueden usarse 2 veces en el mismo lugar. Entonces no puedo estar dando acá la charla y estar con mis hijos en Santa Fe, ¿sí? No puedo salir a dar un paseo en bicicleta y estar leyendo un libro, ¿sí? Hay cosas en las cuales los recursos se ponen en un lugar, no pueden ponerse en otro, con lo cual las decisiones son complejas. Y el problema de la economía es eso, cómo emplear esos recursos que son escasos para tratar de producir bienes y servicios que sean suficientes para satisfacer necesidades que por lo general son infinitas o ilimitadas, ¿sí? Y dentro de lo que tiene que tratar de hacer un sistema de salud, básicamente son 2 cosas. Por lo menos cuando yo estudié medicina, si tengo que ponerme a recordar cuáles fueron las cosas que movieron, yo quería que la gente viva más y viva lo mejor posible, ¿sí? Entre las últimas charlas, santo también lo nombró, que la gente viva lo mejor posible es una cosa muy importante, de eso quisiéramos para nosotros. Mucha de la tecnología que está puesta al servicio de la medicina trata de conseguir al menos el primer componente, desde la parte humana nos toca por ahí poner el segundo. Pero básicamente eso se mide de 2 maneras. Estamos hablando de calidad y encontrarle una medida a las cosas.
el aumento de la expectativa de vida es lo que da la cantidad de años de vida que yo le voy a proponer o le voy a proveer a mi población, y el aumento de la calidad de vida tiene que ver con esto del vivir mejor, ¿sí? Ahora, poner más dinero, o sea, si el tema de los costos fuese el único tema, y poniendo más dinero y haciendo más medicina y poniendo más tecnología, con eso conseguimos más salud, la noticia es que es no, ¿sí? Y acá hay algunos ejemplos, como por ejemplo, vamos a analizar algunos de los dos componentes que citamos antes: cantidad de vida y calidad de vida. Vamos con expectativa de vida nada más en este primer gráfico. Como ven, Estados Unidos tiene esta expectativa de vida, pero el gasto que figura en la columna de la izquierda, ¿sí?, en el eje vertical, es el doble de países como Suecia, que tienen la misma expectativa de vida, y un poquito menos que Canadá, si queremos hacer algún tipo de ajuste poblacional o de tipo continental o de alguna otra índole. Y como agravante, países como Estados Unidos, que tienen ese gasto en salud, su calidad de vida, si bien tienen una expectativa de vida interesante, su calidad de vida es mucho más baja comparándola con estos mismos países, ¿sí? O sea, poner más dinero, incluso duplicar la cantidad de dinero que se pone en salud, no implica conseguir mejores resultados en los dos principales indicadores que guían la organización de los sistemas de salud. Y esto se nota también en este gráfico. Como ven, en el gráfico de su izquierda es el gasto en salud, el que está despegado de todos es Estados Unidos, y la expectativa de vida que consigue Estados Unidos es exactamente igual que otros países desarrollados, ¿sí?, gastando el doble. ¿Qué pasó en Estados Unidos? El gasto en salud crece mucho más allá de la ganancia o la riqueza del país per cápita, ¿sí? Y esto es uno de los condicionantes que tiene que ver con la tecnología médica. La esperanza de vida al nacer aumentó solamente un 11%, mientras que el gasto en medicamentos aumentó un 7000%. O sea, no más tecnología genera mejores resultados en indicadores duros del resultado de un sistema de salud. Y este es otro ejemplo, lejos de nuestra especialidad, pero por ahí comparable en tasa de letalidad. Se duplicó la sobrevida de los pacientes con cáncer de colon, pero los costos aumentaron 320 veces. Para poner algún tipo de ejemplo, ¿no? Con lo cual, sabemos que desde una perspectiva hay una convivencia necesaria con grupos de interés en los sistemas de salud, que son los que fuerzan la llegada de nueva tecnología y que son los principales drivers de que los costos en salud aumenten. Pero no debemos olvidarnos, porque también estamos metidos dentro del sistema de salud, y sobre todo porque nos toca lidiar con los pacientes todo el tiempo, de que nosotros tenemos que apostar a que estos otros indicadores no estén atados solamente a la disponibilidad o no de una tecnología o de la provisión de dinero, y tratar de hacer más eficientes los sistemas, ¿sí? Para eso la economía plantea un análisis de los resultados de lo que sucede en salud con lo que se denominan las 4E. La primera es la eficacia, ¿sí? Es saber si algo funciona en una situación controlada, puede ser un estudio clínico, por ejemplo. La otra es la efectividad, que significa, si funciona un estudio clínico, ¿funcionará en mi ámbito real donde lo desenvuelvo en práctica? La tercera es la eficiencia, que tiene que ver con esto de optimizar, conseguir el máximo resultado posible con los pocos recursos que tengo. Y el último gran desafío, y el más complejo, es el de la equidad, que implica ver quiénes se van a beneficiar de una manera acorde a sus necesidades dentro de un sistema de salud. Y en ese sentido, el objetivo primordial de las políticas de salud se centraría en lograr los últimos dos, las últimas dos E. Porque todo el tiempo en las publicaciones o en lo que vemos de cosas que se proponen en la práctica diaria, la eficacia y la efectividad están todo el tiempo y son las que ejecutamos a diario en nuestra práctica médica o práctica nefrológica. Sin embargo, hablar de la eficiencia, o sea, que los recursos que tenemos alcancen y eso sea algo progresivo en el tiempo, y que a esta altura no es algo que sería un bien deseable, sino que yo lo creo que es un imperativo moral, ser eficiente en el uso de los recursos, para que eso pueda ser incluso distribuido de manera equitativa en la población. Vamos a hacer un último repaso con respecto al componente de la equidad, con algunos gráficos. Volvamos otra vez al objetivo de un sistema de salud, que la gente viva más y viva mejor. Supónganse que el objetivo lo resumimos y es que estas tres personas puedan ver del otro lado del muro, puedan ver del otro lado de la pared. Entonces, si yo distribuyo recursos de manera igualitaria y le doy a todos por igual, algunos van a poder conseguir el objetivo y otros no. Acá lo que tengo que hacer es hacer una distribución equitativa desde la perspectiva de la equidad. Y para eso, el componente de distribución de esos recursos tiene que ser diferente.
tengo que interpretar las necesidades de la población y darle lo que necesiten para que todos logren el objetivo. ¿Se comprende eso, no? El problema con este gráfico es que acá no tengo recursos y acá los recursos son ilimitados. O sea, si tengo recursos, puedo beneficiar a todos. Pero eso no sucede en ningún sistema cultural humano y mucho menos en el ámbito económico de la salud. Con lo cual es un poquito más complejo y se parece a esto. La misma situación previa, el objetivo es que todos puedan ver el partido que está del otro lado del muro, pero los recursos son finitos, entonces tenemos que hacer una redistribución de lo que tenemos para que alcance de manera equitativa para todos. Todos esos son los desafíos que tienen que ver con esta ecuación de costo-calidad óptima, ¿sí? Y finalmente, en nefrología, ¿cómo andamos con estos resultados y a qué costo los estamos consiguiendo? Hay una publicación muy interesante de Andersen y Friedman, bastante reciente, que habla sobre el futuro choque de trenes que viene para el sistema de salud de los Estados Unidos relacionado a los costos de la nefrología o el costo de la atención de los pacientes renales crónicos en etapa de necesidad de tratamiento renal sustitutivo. Y lo que dice es que obviamente hay una carga de patologías que derivan en una enfermedad renal, pero lo que dice básicamente es que dado el alto costo, esto es muy difícil de lograr un equilibrio y además las técnicas que ofrecemos para los pacientes, fue mostrado claramente en una de las primeras presentaciones, creo en el doctor Tiago, la sobrevida que podemos ofrecer es muy pequeña, ¿sí? Tiene una eficacia relativa comparada con otras intervenciones de salud y así se toman las decisiones en esta alocación de recursos escasos en cualquier sistema de salud. Entonces, ¿cómo pensar o qué indicador lograr sumar para poder cohesionar en un mismo indicador esta necesidad de aumentar la expectativa de vida por un lado y aumentar la calidad de vida? Para eso se le ocurrió a economistas en salud un indicador que se llama los años de vida ajustados por calidad. Entonces es un componente binomial en el cual se considera la calidad de vida percibida por la gente a lo largo de un determinado tiempo. Entonces es una unidad de medida bidimensional que sirve para conjugar estas cosas. Estos son los famosos años de vida ajustados por calidad o QALY, que quizás han escuchado nombrar o han leído en alguna publicación. Y voy a tratar de simplificar al máximo cómo se miden. Supónganse el cuadrado más pequeño. Alguien vive durante 2 años, ¿sí? El eje horizontal, pero la calidad de vida que percibe durante esos 2 años es del 50%. Puede ser una persona que tiene una amputación de una pierna, ¿sí? Su calidad de vida percibida es que está viviendo a la mitad de su potencial. Eso es lo que se expresa en la columna vertical. Si yo multiplico 2 años por una calidad de vida percibida de 0,50, voy a vivir durante esos 2 años una acumulación de 1 año de vida ajustado por calidad. ¿Se entiende? Si lo llevo a 4 años, pero viviendo al 90% de mi capacidad, que podría ser un paciente que tiene una enfermedad crónica, como la diabetes o la hipertensión, que baja la calidad de vida percibida en un 10%, esta persona, multiplico 4 por 0,9, habrá vivido en esos 4 años 3.6 años de vida plena durante ese lapso. ¿Está? ¿Para qué se usan los QALY? Los QALY se usan para comparar alternativas terapéuticas en salud. ¿Y qué pasa con las terapias de reemplazo renal? ¿Cuántos QALY otorgan las terapias de reemplazo renal a los pacientes? Este es un trabajo que hicimos en una consultoría para OPS, donde nos tocó leer todos los trabajos posibles o que había dentro de un criterio de selección relacionados a calidad de vida por los 3 métodos sustitutivos: trasplante, hemodiálisis y diálisis peritoneal. ¿Qué es lo que pasa? Depende el año de publicación, la herramienta realizada, en qué población se utilizó, pero como ven, no hay grandes diferencias en la calidad de vida percibida que ofrecen los métodos. Es muy variable entre países, método de medición, pero en promedio final tampoco hay mucha gran diferencia, con lo cual es muy difícil discriminar la eficiencia técnica entre un método u otro, ¿sí? ¿Y para qué se usan los años de vida ajustados por calidad? Si yo tengo que medir 2 medicamentos para la presión, uno me baja tantos milímetros de mercurio y el otro me baja X cantidad, y son parecidos en sus resultados, elijo el más barato. Ese es el criterio básico de eficiencia. Ahora, ¿cómo comparo la calidad de vida percibida de una persona que tiene una fractura de cadera con una persona que está en diálisis? Desde el punto de vista del financiador, tener una fractura de cadera equivale a perder la calidad de vida en un 40%. Estar en diálisis implica perder 20%, pero una fractura de cadera, resolverla me sale 10 veces menos que hacer un mes de diálisis.
Con lo cual, desde el punto de vista del financiador, tengamos cuidado como nefrólogos, administramos tecnologías de baja eficacia relativa y que tienen altísimo costo. Muchas veces el ruido en la línea que se establece entre la nefrología y los financiadores es porque no entendemos esta lógica de toma de decisión que tiene que ver con una mejora en la equidad para toda la población. Simplemente lo estoy anunciando para que sepamos cuál es el lenguaje del otro lado. ¿Y para qué se usan los QALY? Porque nos permiten comparar qué peso relativo tienen diferentes patologías. Entonces, el que toma la decisión de poner recursos define si pone en un lado u otro. Estuve en una conferencia en Brasil el año pasado con gente que hacía trasplantes de toda Latinoamérica y había un representante de la Organización Mundial de la Salud, en español, muy macanudo el tipo. Y le preguntaban, vos que estás ahí en la Organización Mundial de la Salud y que estás en un cargo influyente, ¿por qué no le decís a la gente de la Organización Mundial de la Salud que ponga más dinero para incentivar el trasplante? Y el tipo tuvo una respuesta salomónica, estaba de visitante, pero dijo algo así: miren, nosotros tenemos de jefe a un hombre que es de Etiopía, o sea, el actual director de la Organización Mundial de la Salud es un etíope. Él llegó ahí porque logró implementar un programa de atención primaria en la salud en Etiopía, y con eso aumentó la expectativa de vida en su país de una manera sideral, invirtiendo muy poco dinero. Nosotros cada vez que entramos a trabajar tenemos que pensar en cómo utilizar el poco dinero que tenemos para conseguir el máximo resultado posible. Y el trasplante es una alternativa que se analiza, pero que no es prioritaria. Finalmente, ¿cómo se hace este juego de...? Y en esto también voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, no sé cómo andamos de tiempo. ¿Cómo se hace el cálculo de la costo-efectividad entre diferentes alternativas? En el plano vertical o en el eje vertical están los costos, ¿sí? Vamos a ponerlo en semáforo para que se comprenda más fácil. Lo que está rojo para arriba es más costoso, lo que está para abajo menos costoso, y en el eje horizontal están los efectos, o sea, el resultado clínico que consigo. Supónganse medido en QALYs, ¿sí? o en AVAX, como quieran nombrarlo. Para la izquierda va a ser algo que me da menos resultado, y para su derecha sería algo que me da más resultado. Si una nueva tecnología, una propuesta terapéutica cae acá, la descarto, cae en la zona negra. ¿Por qué? Porque me da menos efecto de lo que yo ya tengo. Entonces no decido incorporarlo en mi sistema de salud. ¿Por qué voy a incorporar algo que me da menos resultado de lo que yo ya tengo? Entonces le damos el knockout si quieren. ¿Qué pasa si una tecnología nueva, una práctica de salud cae acá? Es más barata y me da más resultados, con lo cual le doy un like, ¿sí? O como quieran nombrarlo. Ahora, ¿qué pasa con todas las nuevas tecnologías, que son la gran mayoría, por no decir todas, que dan un pequeño beneficio terapéutico, pero son muchísimo más caras de las que estaban? Ese es el plano de la costo-efectividad, o el lugar donde se libran todas las batallas de cómo asignar recursos en salud. Obviamente, yo voy a tratar desde el lado del financiador de generar un financiamiento para algo que me dé más resultado al menor costo posible. La industria de la tecnología va a tratar de generar, con muy poco resultado clínico, la máxima ganancia en el corto plazo, ¿sí? Cuanto más acostada esté la variable umbral, más va a beneficiar al financiador o al sistema de salud, o a favorecer a la equidad. Finalmente, para terminar el semáforo, todo lo que caiga acá es rojo, lo que cae acá puedo discutirlo según el umbral, acá me cuesta tomar la decisión pero digo que sí, y acá abajo ni lo dudo porque me beneficia. Como sistema de salud uno trata de generar una mejora en los resultados. Si una tecnología está cerca del umbral para arriba, va a ser descartada. Puede ser posible que suceda con alguna de las nuevas terapias relacionadas a trasplante o a tratamiento de diálisis que vienen en el futuro. Otras se ubican acá, que valen lo que cuestan, y otras directamente ni lo dudo, porque son más baratas que lo previo y me dan mejores resultados. Finalmente, y para terminar de asustarlos, cuando esto se lleva a una tabla comparativa, o estas son las table league que se llaman, si ven arriba cuáles son las intervenciones que por menos plata generan más resultado medido en QALYs. Por ejemplo, el test de colesterol y hacer un tratamiento dietético en personas entre 40 y 70 años, con solo 317 euros gana un QALY. O sea, mejora un QALY el resultado de los pacientes. Ahora, como ven acá abajo, la hemodiálisis tanto domiciliaria como hospitalaria son las condiciones que muchísimo más dinero requieren para lograr un pequeño resultado en salud. Esto vuelvo a decir para que lo sepan desde qué óptica se toman estas decisiones. O por ejemplo, esta otra alternativa, hacer
manejar la anemia con eritropoyetina, el costo que tenía, sobre todo cuando este estudio fue realizado en el 2001, poca disponibilidad de alternativas en eritropoyetina, con alto costo, y la ganancia en salud era muy pequeña versus lo que se hacía. Por lo tanto, y para cerrar este tema de los costos y de la eficiencia, bueno, pero no me hables más de plata, porque a mí me importa la calidad. ¿Y qué es la calidad para usted? Se habló de un montón de definiciones, pero por lo general la calidad que sobrevuela es la calidad que tiene que ver con la capacitación científico-técnica y el desarrollo tecnológico de las instituciones donde trabajamos. Pero las dimensiones de la calidad van un poquito más lejos que eso, tienen que ver con algunos de los componentes que ya vimos. La equidad, la accesibilidad, la efectividad, la eficiencia, la adecuación, la continuidad y sobre todo la satisfacción del usuario y el paciente. El usuario personal que trabaja en una institución y el paciente que atendemos. ¿Por qué? Porque si nos quedamos solamente con la idoneidad y la capacitación profesional, nos pasa esto. Podemos tener el mejor del mundo y pegarnos una amargura bárbara, ¿sí? O por el otro lado, podemos tener la mejor tecnología, que yo no entiendo nada de esto, pero cada vez que veo esto digo, sí, lo quiero tener y esto debe ser bárbaro, pero si esto lo quiero hacer andar por este terreno, es muy probable que lo rompa y no consiga el resultado. La calidad implica un poquito más de cosas. Tal lo dijo Foucault por los 70, el riesgo hoy con respecto al tema de la calidad es hacer de más, no es el no saber, sino creer que sabemos tanto que podemos experimentar con los pacientes y que de la mano de la tecnología podemos llevar un poco más la práctica médica cotidiana. O como decía Don Abedian, en realidad la calidad no es nada más que hacer un balance entre los riesgos y los beneficios, y uno de los riesgos que hay que considerar dentro de esa balanza es el riesgo financiero. Finalmente, como para terminar de hablar un poco de alguna definición de calidad, ¿qué dice la Asociación Médica Argentina? La Asociación Médica Argentina tiene un código de ética. El capítulo 8 se dedica a calidad de atención de salud. ¿Qué define la Asociación Médica Argentina? Que habría que lograr centros de excelencia, pero los centros de excelencia tienen que regirse por algunos de los atributos que define la Organización Mundial de la Salud, y que son el alto nivel de excelencia con un uso eficiente de recursos, mínimo riesgo para el paciente, alto grado de satisfacción y valoración del impacto final de salud, que si nos queda tiempo vamos a ver algunos resultados que complementan lo que mostró Santos. Y finalmente, contemplar al menos 3 dimensiones: la humana, que se nombró acá en la charla de Mauricio, la científico-técnica, que es la que estamos todo el tiempo metidos, pero también la económica financiera, que es la que traté de acercar en esta pequeña charla. Ha habido muchas iniciativas que siguen en marcha desde la sociedad científica en nuestro país, con la generación de indicadores para ver cómo se comportan de manera tentativa y propositiva. Han sido llevados adelante, como mostró Santos recién, en experiencias como la CADRA. Pero en realidad la calidad es, como decía Deming, es un ciclo continuo que a lo largo del tiempo va incrementando la calidad y va apuntalándose, pero que es hacer un planeamiento, llevarlo a cabo, chequear qué pasó y volver a reevaluar para volver a hacer girar la rueda. Si seguimos solamente juntando datos pero sin hacer cambios, la cosa no va a andar. Vamos a seguir viendo la misma foto, esto que nombraba Santos como el fracaso de programas de salud. Para terminar, 2 pequeñas investigaciones que se hicieron para tratar de ver cómo se relaciona esto del resultado con el costo invertido y ver cómo estamos. Esto lo presenté acá con la gente de la Sociedad de Nefrologías el año pasado, fue a fines del año pasado. Ahora está completo un poco más el trabajo, pero fue una beca Carrillo Abranzoni en realidad, con la cual decidimos investigar lo siguiente: ¿qué pasaba? O sea, todos sabemos que los pacientes, si llegan mal cuidados a diálisis, tienen una alta probabilidad de tener una mortalidad temprana y aumentar los costos. Eso es lo que sabemos de toda la publicación internacional. Lo que nosotros quisimos hacer es considerar todas estas variables clínicas que hay en la previa y ver cómo se conjugaban para generar un ingreso en condiciones adecuadas o inadecuadas en los pacientes en diálisis. Uno se pone en un paciente y seguir una cantidad de pacientes durante un año. Si un paciente ingresa de manera adecuada, o sea, con una fístula, sin anemia, no desnutrido y otras cosas, teóricamente va a tener menos eventos que un paciente con ingreso inadecuado, y no solamente va a tener menos eventos, sino va a perder menos años de vida productivos, va a perder menos calidad de vida, sino que además va a gastar mucho menos dinero. Eso es lo que sabíamos a priori de todo lo que leímos en bibliografía internacional. Nosotros decidimos hacer una prueba, a ver si podíamos juntar los datos
en la Argentina. Y también sabíamos de que en el periodo precoz al ingreso los costos aumentaban, por lo que habíamos leído en otro lado, y queríamos comprobar si acá pasaba lo mismo. Entonces se hizo un estudio buscando durante un lapso temporal de 5 años, donde los principales financiadores del país estaban involucradas 5 obras sociales provinciales, 3 obras sociales sindicales nacionales y el PAMI, y lo que evaluamos fueron los pacientes incidentes del 2010 al 2015 y lo seguimos durante un año, no más allá de un año. Terminaba el año y cerrábamos el control para ver la tasa de eventos de internación y los costos asociados por lo mismo y también la mortalidad. Esta es la población que encontramos. Había diferencias, como bien se nombró antes. Los pacientes del PAMI eran más añosos que las otras obras sociales. Las nacionales son las que tenían la edad promedio más baja y otras cuestiones ahí de diferenciación, pero sobre todo era un pool enorme de pacientes, 20.256 pacientes de la base de Sintra, ¿sí? El problema es que de esos 20.000 pacientes, en el primer año se murió un cuarto, el 26%. Y la mortalidad no solamente que fue alta, más alta que otros países de la región donde estuvimos haciendo relevamiento, sino que lamentablemente sucedió, favoreciendo a todos los pronósticos, en el periodo más cercano a diálisis. 2/3 de los pacientes que fallecían en los primeros 6 meses. ¿Y con qué se asociaba la mortalidad? Por un lado, el tipo de financiador. Los pacientes por más añosos en PAMI tenían más mortalidad. La edad también era un condicionante, ¿sí? Severo. También distribuida en cuatro distribuciones. Los pacientes de 75 años tenían más mortalidad. Voy cerrando. Otro condicionante es la presencia de diabetes, aunque la mortalidad se veía hacia el final del periodo de observación. Como ven ahí abajo, en el gráfico de Kaplan-Meier están los 365 días del año. El acceso vascular, como mostró también Santos, en pacientes incidentes de diálisis favorece la mortalidad precoz si tenemos un catéter permanente, semipermanente. El permanente tiene una distribución más grande porque el número era menos. El hematocrito no fue un condicionante de mortalidad temprana en este estudio, en 3 bandas. Sí, la desnutrición severa con menos de 3 de albúmina y el antecedente de angina o de insuficiencia cardíaca también fueron condicionantes de esto. Finalmente, las conclusiones con respecto a mortalidad, que los pacientes mayores de 75 tenían un riesgo 5 veces mayor que el resto de la población, los pacientes con diabetes un 4% más, un 33% más en pacientes con fístula de nativa de sobrevivir versus los pacientes con catéter, la albuminemia, el hematocrito no tuvo efecto y el tema del riesgo cardiovascular previo también. Ahora, para cerrar el componente económico de este dato duro de la mortalidad, ¿qué pasó con las tasas de utilización? Dividido entre PAMI versus otros financiadores, los que encontramos es que los pacientes PAMI se internaban menos frecuentemente y quizás tenga que ver con el modelo de financiamiento. Todos los modelos de PAMI tienen que ver con una cápita. Entonces, cuando se internaba un paciente PAMI estaba grave y le encontraban una cama. Los pacientes de otros financiadores, que era pago por prestación, se internaban muchas veces y con pocos días de duración cada internación. Esto fue muy complejo de juntar y solamente estamos extrapolando la gravedad de una internación por la extensión a los días de estadía, porque no tenemos diagnóstico clínico, porque nadie registra los diagnósticos al ingreso. Finalmente, el gasto fue mucho mayor en los periodos precoces, tanto en el primer trimestre como en el primer semestre, comparado con el periodo más alejado, y el costo de tratar las complicaciones de un paciente de diálisis hace que el tratamiento per se en el momento de incidencia de los pacientes sea hasta 35 veces superior a una cápita convencional de cualquiera de estos 2 financiadores. Esto está en la conclusión cuando hicimos el ajuste, los condicionantes a que la gente se interne más, otra vez la edad, la presencia de diabetes, la presencia de desnutrición, entrar con un catéter, lo mismo que había aparecido en mortalidad, excepto porque no fue significativo el antecedente del riesgo cardiovascular. Para terminar con eso, como resultados, la mortalidad es elevadísima y sobre todo es muy precoz. Esto habla de que quizás los pacientes que están ingresando no estamos haciendo el correcto criterio de selección. No hablo desde la nefrología solamente, sino como criterio de admisión del financiador. Los pacientes con alta tasa de comorbilidad van a tener un enorme riesgo por el método de morirse de manera temprana y de que gastemos muchísimo dinero para no conseguir ningún resultado. Y las conclusiones estas ya las comenté, con lo cual lo que se hizo fue una propuesta de un observatorio que está hablado con las autoridades de la Sociedad Argentina de Nefrología
y puesto en la mesa de los principales financiadores de salud para tratar de consolidar esta información, que fue un estudio retrospectivo, que tiene todas las falencias en un estudio retrospectivo, y que también tiene la otra falencia de que no podemos hacer una comparación con un sesgo, con una ausencia de sesgo absoluto, porque la elección de los métodos de tratamiento sustitutivo tienen un sesgo de selección de pacientes, con lo cual habría que hacer una observación mucho más fina de estos resultados. Para terminar, y esto lo paso rápido, porque en realidad hay que despedirse, como decía Alvin Toffler, mi idea con esto es que seamos capaces no solamente de aprender nuevas cosas, sino desaprender lo que conocemos para animarnos a un nuevo conocimiento. Porque creo que estos conocimientos son fundamentales para enfrentarnos de otra manera a lo que se viene, esto que ven los estadounidenses como un choque de trenes de cámara lenta del financiamiento. Y como estamos en Córdoba, nos tomamos un Fernet. Gracias.